¿Estás solo mientras escuchas esto? Espero que sí, porque lo que voy a contarte necesita ser escuchado en silencio, en la intimidad de tu cuarto, mientras la lluvia golpea suavemente contra tu ventana. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Porque una vez que empiece a contarte mi historia, vas a querer asegurarte de que nada pueda entrar. Mi nombre es Diego, y lo que voy a relatarte ocurrió hace 3 meses, cuando me mudé a esa casa antigua en las afueras de Xochimilco. Una casa que había pertenecido a mi abuela, heredada después de su muerte. Era una construcción de principios del siglo pasado, con muros gruesos de adobe y ventanas altas que daban al canal. La casa había estado vacía durante 2 años, y cuando llegué, el silencio se volvió opresivo. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que una casa te está observando, de que cada rincón guarda secretos que no quieres conocer. Los primeros días fueron normales, o al menos eso creí. Me instalé en el cuarto principal, el que daba hacia el agua, porque me gustaba el sonido del canal por las noches. Pero pronto comencé a notar cosas extrañas. El espejo del baño era viejo, con el marco de madera carcomida por la humedad. Cada mañana, cuando me levantaba, tenía que limpiar la condensación que se formaba en su superficie. Pero una mañana, al limpiar el vapor, vi algo que no debía estar ahí. El espejo no reflejaba lo que debía. En lugar de mi rostro, por un segundo, vi el reflejo de una mujer. Una mujer con el cabello largo y mojado, vestida de blanco, con los ojos rojos de tanto llorar. Pensé que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero esa noche, a las 3:03 de la mañana, escuché el primer llanto. ¿Qué hora es donde estás tú? Si son más de las 3 de la madrugada, tal vez deberías esperar hasta mañana para seguir escuchando. Porque a partir de esa hora, las cosas cambian. A partir de esa hora, no estás solo. Era un lamento que venía del canal, un llanto desgarrador que se filtraba a través de las ventanas cerradas. Me levanté y miré hacia afuera. El agua del canal estaba inmóvil, como un espejo negro bajo la luz de la luna. Pero allí, en la orilla opuesta, había una figura. Una mujer vestida de blanco que caminaba lentamente junto al agua, arrastrando algo detrás de ella. El llanto continuó durante toda la noche, y yo me quedé despierto, pegado a la ventana, observando. La figura desapareció cuando comenzó a amanecer, pero el eco de su lamento permaneció en mi cabeza durante todo el día siguiente. La segunda noche fue peor. Esta vez, el llanto no venía del canal. Venía del interior de la casa. Me desperté a las 3:03 de la mañana exactamente, y el sonido provenía del corredor. Un pasillo largo y vacío que conectaba mi cuarto con el resto de la casa. Encendí la luz del buró, pero la bombilla parpadeó 3 veces y se apagó. La tecnología comenzó a fallar sin razón. Mi teléfono se apagó solo, y cuando traté de encenderlo, la pantalla mostraba únicamente estática. Tuve que caminar por el corredor vacío en completa oscuridad, siguiendo el sonido de ese llanto que parecía moverse. Primero estaba cerca de la cocina, luego en la sala, después regresaba hacia mi cuarto. Como si algo estuviera buscando algo, o a alguien. Llegué al final del corredor y la puerta se abrió lentamente. No había viento, no había corriente de aire. La puerta simplemente se abrió, rechinando en sus bisagras oxidadas. Del otro lado, en el patio trasero, estaba ella. La mujer de blanco estaba parada junto al pozo viejo, el mismo pozo que mi abuela había mandado a sellar décadas atrás. Tenía el cabello largo y mojado, pegado a su rostro, y sus ojos eran 2 pozos negros que parecían absorber la luz de la luna. Cuando me vio, dejó de llorar. El silencio se volvió opresivo. Entonces, con una voz que sonaba como agua corriendo sobre piedras, me habló. ¿Dónde están mis niños? Cerré la puerta de golpe y regresé corriendo a mi cuarto. Pero cuando llegué, ella ya estaba ahí, parada frente al espejo del baño, observándome a través del reflejo. Esta vez, el espejo mostraba mi cuarto, pero ella estaba en él, mientras que yo no aparecía por ningún lado. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que tu propio reflejo te ha abandonado, de que ya no eres dueño de tu propia imagen. Porque esa noche, el espejo comenzó a mostrar cosas que no estaban en mi cuarto. Mostraba el canal, mostraba el pozo, mostraba niños jugando en el agua. Niños que se hundían lentamente mientras una mujer vestida de blanco los observaba desde la orilla. Durante los siguientes días, los sueños se mezclaron con la realidad. No sabía cuándo estaba despierto y cuándo estaba dormido. Veía a la mujer en todas partes, en el reflejo de las ventanas, en el agua del lavabo, en las sombras que formaban las cortinas. Escuchaba su llanto a todas horas,
no solo a las 3:03 de la mañana. Una noche, me desperté y ella estaba sentada en el borde de mi cama. Su vestido blanco goteaba agua sobre mis sábanas, y podía oler el aroma a río estancado que emanaba de su piel. Sus ojos ya no eran negros, ahora eran transparentes, como el agua del canal. «Mis niños», susurró. «Mis niños están en el agua, y no puedo sacarlos». Fue entonces cuando entendí. Mi abuela nunca me había contado la historia completa. Antes de que la casa fuera construida, antes de que el canal fuera dragado, había habido una tragedia. Una mujer había perdido a sus hijos en esas aguas, y en su desesperación, se había ahogado tratando de salvarlos. El pozo que mi abuela había mandado a sellar no era un pozo común. Era el lugar donde habían encontrado sus cuerpos. Esa figura sigue apareciendo en mis sueños. Cada noche, me pregunta por sus niños. Cada noche, el llanto se vuelve más fuerte, más desesperado. Y cada noche, el espejo de mi baño muestra cosas que no debería mostrar. Hace una semana, escuché mi nombre, pero no había nadie en la casa. Era su voz, llamándome desde el agua. Y cuando salí a verla, ella estaba parada en el canal, con algo en los brazos. Algo pequeño, envuelto en tela blanca, que no dejaba de gotear. ¿Me ayudas a buscar a los otros?, me preguntó. No le respondí. Cerré la ventana y me alejé. Pero ella sigue ahí, noche tras noche, esperando mi respuesta. Ahora, mientras te cuento esto, puedo escuchar el agua goteando en algún lugar de la casa. Objetos que se mueven solos en la cocina. Siseos que vienen del baño. Susurros que se filtran a través de las paredes. Y presencias invisibles que caminan por el corredor cuando creo que estoy solo. Pero lo más perturbador de todo es que últimamente, cuando me miro en el espejo, no veo solo mi reflejo. Veo también el suyo, parada detrás de mí, con esa sonrisa triste que rompe el corazón. Y cada vez que parpadeo, ella está un poco más cerca. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Porque mientras escuchas mi historia, ella puede estar escuchando también. Y si está lloviendo donde estás, si puedes oír el sonido del agua golpeando contra tu ventana, entonces tal vez ya es demasiado tarde. La última vez que la vi, hace 3 noches, estaba parada en mi patio, pero no estaba sola. Había otras figuras con ella, figuras pequeñas que se movían entre las sombras. Sus niños, finalmente reunidos. Pero ahora, en lugar de llorar, estaban riendo. Una risa que sonaba como agua corriendo sobre vidrios rotos. Y cuando me vio observándolos, la mujer de blanco me sonrió y señaló hacia mi ventana. Hacia adentro. Hacia donde yo estaba. «Ya no estás solo», susurró. Y tenía razón. Porque ahora, mientras termino de contarte esta historia, puedo ver su reflejo en la pantalla de mi teléfono. Está parada justo detrás de mí, con sus manos húmedas sobre mis hombros, y su aliento frío rozando mi nuca. ¿Puedes verla también? Porque si estás escuchando esto en la oscuridad, si estás solo en tu cuarto mientras la lluvia golpea tu ventana, entonces tal vez ella ya sabe dónde estás. Tal vez ya está contigo. La puerta se abrió lentamente. Y ahora, el silencio se volvió opresivo. ¿Estás seguro de que estás solo? Mi nombre es Alejandro, y trabajo como veterinario en un pueblo pequeño de Oaxaca. Hace 6 meses, me mudé a una casa antigua en las afueras del pueblo, una construcción de piedra y adobe que había pertenecido a un curandero local. La casa había estado vacía durante 3 años, desde que el viejo don Esteban murió en circunstancias extrañas. Los lugareños no querían hablar mucho del tema, pero cuando mencionaba su nombre, hacían la señal de la cruz y cambiaban de conversación. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que hay secretos que es mejor no conocer, pero que al mismo tiempo te llaman como una llama atrae a una polilla. La casa tenía esa misma cualidad. Era hermosa, con vigas de madera en el techo y ventanas altas que daban a las montañas, pero había algo en ella que hacía que el silencio se volviera opresivo. Los primeros días fueron normales. Instalé mi consulta en una habitación que daba al patio, donde don Esteban había tenido su altar. Quité todas las velas, las hierbas secas y los amuletos extraños que colgaban de las paredes. Quería modernizar el lugar, hacerlo más profesional. Pero cada mañana, cuando llegaba a trabajar, encontraba las cosas en el mismo lugar donde las había quitado el día anterior. El espejo que había en esa habitación era particular. Tenía el marco tallado con figuras de animales, jaguares, serpientes, águilas. Don Esteban lo había usado para sus rituales, según me contó doña Carmen, mi vecina. Pero yo solo veía un espejo viejo y decidí conservarlo. Al principio, el espejo no reflejaba lo que debía. Cuando me miraba en él,
A veces veía sombras que se movían detrás de mí, formas que parecían tener vida propia. Pero fue la primera noche de luna llena cuando todo cambió. ¿Qué hora es donde estás tú? Si son más de las 3 de la madrugada, tal vez deberías apagar esto y esperar hasta mañana. Porque a las 3:03 de la mañana, las cosas se transforman. A las 3:03 de la mañana, no estás solo. Me desperté con el sonido de arañazos en la puerta. Pensé que era algún animal callejero, así que me levanté para ahuyentarlo. Pero cuando abrí la puerta, no había nada. Solo el patio vacío bajo la luz de la luna. El silencio se volvió opresivo, pero entonces escuché algo que me heló la sangre, el sonido de garras raspando contra la piedra, viniendo desde el techo. Salí al patio y miré hacia arriba. Había una figura en el tejado, una sombra que se movía con una agilidad sobrenatural. No era humana, pero tampoco completamente animal. Era algo intermedio, algo que no debería existir. Cuando me vio mirando, se detuvo y me observó con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. La segunda noche, la tecnología comenzó a fallar sin razón. Mi teléfono se apagaba solo, la computadora se reiniciaba constantemente, y las luces de la casa parpadeaban como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Pero lo más perturbador era que mis instrumentos veterinarios comenzaron a moverse solos. Los estetoscopios se balanceaban sin viento, las jeringas rodaban por la mesa, y los frascos de medicamentos se abrían por sí solos. Esa noche, escuché mi nombre, pero no había nadie en la casa. Era una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, un susurro que se filtraba entre las paredes de piedra. Alejandro, decía la voz. Alejandro, ven afuera. No salí. Me quedé en mi cuarto, con la puerta cerrada, pero podía oír pasos en el corredor vacío. Pasos que no eran completamente humanos, que alternaban entre el sonido de pies descalzos y el clic de garras contra las baldosas de barro. Al amanecer, encontré huellas en el patio. No eran huellas de perro ni de gato. Eran huellas de paws grandes, con garras afiladas, que se transformaban gradualmente en huellas de pies humanos. Las huellas llevaban desde la puerta de mi cuarto hasta el centro del patio, donde don Esteban había tenido su altar principal. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que estás siendo observado por algo que no debería existir, algo que camina en la frontera entre el mundo humano y el animal. Porque esa noche, cuando me miré en el espejo de la consulta, vi algo que no era mi reflejo. Era la figura de un hombre, pero sus ojos eran los de un jaguar. Sus manos terminaban en garras, y cuando sonrió, pude ver colmillos afilados. El espejo no reflejaba lo que debía. En lugar de mostrar mi consulta, mostraba la selva. Una selva densa y oscura donde figuras se movían entre las sombras, donde el rugido de grandes felinos se mezclaba con voces humanas. Esa figura sigue apareciendo en mis sueños. Cada noche, veo al hombre jaguar transformándose, veo sus huesos crujiendo mientras su cuerpo cambia de forma. Y cada noche, los sueños se mezclan con la realidad un poco más. Una madrugada, me desperté y él estaba parado en mi cuarto. Ya no era completamente humano, pero tampoco completamente animal. Era algo intermedio, algo que cambiaba constantemente. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y cuando habló, su voz sonaba como un rugido contenido. Esta casa es mía, dijo. Siempre ha sido mía. Fue entonces cuando entendí. Don Esteban no había sido solo un curandero. Había sido un nahual, un hombre que podía transformarse en jaguar. Y cuando murió, su espíritu había quedado atrapado entre dos mundos, entre dos formas. La casa era su territorio, y yo era un intruso. Las noches siguientes fueron un infierno. Podía oír rugidos que venían del interior de las paredes, siseos que se filtraban desde el techo, y susurros en una lengua que no reconocía pero que de alguna manera entendía. Presencias invisibles caminaban por la casa, dejando el aroma a selva húmeda y tierra mojada. Los espejos comenzaron a mostrar cosas que no debían mostrar. La selva, siempre la selva. Y en ella, una manada de jaguares que me observaban con ojos demasiado inteligentes, demasiado humanos. Objetos que se movían solos durante toda la noche, mis instrumentos se reorganizaban, formando patrones que parecían rituales antiguos. Hace una semana, la puerta se abrió lentamente mientras dormía. Era la puerta que daba al patio, la misma puerta que había cerrado con llave. Del otro lado, él estaba esperando. Pero ahora no estaba solo. Había otras figuras con él, otros nahuales que había conocido en vida. Hombres y mujeres que podían transformarse en jaguares, serpientes, águilas. Todos me observaban con esos ojos que brillaban en la oscuridad. Es hora de elegir, rugió don Esteban.
Únete a nosotros o vete. Pero yo no podía irme. Algo en la casa me retenía, algo que había comenzado a cambiar dentro de mí. Mis sentidos se habían vuelto más agudos, podía oler cosas que antes no percibía, podía ver en la oscuridad con una claridad sobrenatural. Y por las noches, cuando me miraba en el espejo, ya no veía completamente mi reflejo humano. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Porque mientras escuchas mi historia, él puede estar escuchando también. Y si puedes oler el aroma a selva húmeda, si tus sentidos se han vuelto más agudos mientras me escuchas, entonces tal vez ya es demasiado tarde. La última vez que lo vi, hace 3 noches, estaba parado en mi patio en su forma humana, pero sus ojos seguían siendo los de un jaguar. Me sonrió y señaló hacia el espejo de la consulta. En el reflejo, pude ver mi propia transformación comenzando. Mis ojos brillaban en la oscuridad, y cuando sonreí, vi que mis dientes se habían vuelto más afilados. Ya no estás solo, rugió suavemente. Y tenía razón. Porque ahora, mientras termino de contarte esta historia, puedo sentir el cambio completándose. Mis manos se han vuelto más fuertes, mis uñas más largas. Y cuando me miro en el espejo, veo tanto al hombre que era como al jaguar que me estoy convirtiendo. ¿Puedes sentirlo también? Porque si estás escuchando esto en la oscuridad, si estás solo mientras la lluvia golpea tu ventana, entonces tal vez la transformación ya comenzó en ti. Tal vez ya puedes oler mi aroma, el aroma a selva húmeda que dejo a mi paso. El silencio se volvió opresivo. Y ahora, mientras las 3:03 de la madrugada se acercan, puedo escuchar el rugido que sale de mi propia garganta. ¿Estás seguro de que estás solo? Porque yo ya no estoy solo en mi cuerpo. ¿Estás solo mientras escuchas esto? Necesito que lo estés, porque lo que voy a contarte requiere la intimidad de la oscuridad, el silencio de tu cuarto, y el sonido de la lluvia contra tu ventana como única compañía. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Si no lo has hecho, hazlo ahora. Porque cuando termine de contarte lo que me ocurrió en esa carretera solitaria, vas a entender por qué es importante que no entre nada mientras escuchas. Mi nombre es Carlos, y trabajo como ingeniero de caminos. Hace 4 meses, me enviaron a supervisar la construcción de una carretera que conectaría 2 pueblos perdidos en las montañas de Chiapas. Era un proyecto que había estado detenido durante años, y los locales no querían hablar de por qué. Cuando mencionaba el tramo específico donde trabajaríamos, las mujeres del pueblo se persignaban y los hombres desviaban la mirada. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que hay lugares que es mejor no tocar, caminos que es mejor no recorrer. Pero el trabajo es el trabajo, y yo necesitaba el dinero. Así que me instalé en una casa pequeña en el pueblo más cercano, una construcción de concreto con ventanas que daban directamente a la carretera abandonada. Los primeros días fueron normales. Llegaba al sitio de construcción al amanecer, supervisaba a los trabajadores, y regresaba al pueblo antes del anochecer. Pero noté algo extraño, ninguno de los trabajadores locales quería quedarse después de las 5 de la tarde. Siempre inventaban excusas para irse temprano, y cuando les preguntaba por qué, solo respondían, es mejor no estar en la carretera cuando ella camina. ¿Qué hora es donde estás tú? Si son más de las 3 de la madrugada, tal vez debería cerrar esto y continuar mañana. Porque a las 3:03 de la mañana, la carretera se transforma. A las 3:03 de la mañana, no está solo. La primera vez que la vi fue un viernes por la noche. Había trabajado hasta tarde, revisando los planos en mi casa, cuando escuché pasos en la carretera. Pasos lentos, como de alguien que camina sin prisa, arrastrando algo pesado detrás de sí. Miré por la ventana y la vi. Era una mujer joven, muy hermosa, con el cabello largo y negro que le caía como una cascada sobre los hombros. Llevaba un vestido blanco que brillaba bajo la luz de la luna, y caminaba descalza por el asfalto agrietado. Pero había algo en su manera de moverse que me inquietó. Caminaba demasiado lento, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pensé que era alguna mujer del pueblo que regresaba tarde a casa, así que no le presté mayor atención. Pero cuando amaneció, pregunté por ella. La describí a doña Rosa, la señora que me preparaba el desayuno, y su rostro se puso pálido. «Mijo», me dijo, «aquí no hay ninguna mujer joven que salga a caminar por las noches. Y menos por esa carretera». El silencio se volvió opresivo. La segunda noche, la tecnología comenzó a fallar sin razón. Mi teléfono perdía señal cada vez que miraba hacia la carretera, la computadora se reiniciaba sola, y las luces de la casa parpadeaban como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Pero lo más extraño era que mi radio se encendía solo, sintonizando una estación que no existía,
transmitiendo una canción de cuna que sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos. Esa noche, ella volvió a caminar por la carretera. Pero esta vez se detuvo frente a mi casa. Se quedó parada bajo la luz del poste, mirando directamente hacia mi ventana. Desde la distancia, se veía aún más hermosa que la noche anterior. Su sonrisa era deslumbrante, sus ojos brillaban como estrellas, y algo en mí quería salir a encontrarla. Pero no lo hice. Algo en mi interior, algún instinto primitivo, me gritaba que no era seguro. Que había algo terriblemente mal con esa mujer que caminaba sola por la carretera en plena madrugada. Al día siguiente, uno de los trabajadores más viejos, don Pancho, se acercó a mí durante el almuerzo. «Ingeniero», me dijo en voz baja, «¿ya la vio?». Cuando le conté lo que había observado, se persignó 3 veces. «Esa es la ciguanaba», murmuró. «Busca hombres que anden solos por los caminos. Los seduce con su belleza, y cuando se acercan lo suficiente». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Su expresión lo decía todo. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que hay una presencia que te observa, que te llama, que quiere que te acerques. Porque esa noche, cuando ella apareció de nuevo, ya no se quedó parada bajo el poste. Se acercó a mi ventana. Escuché mi nombre, pero no había nadie más en la casa. Era su voz, dulce como la miel, susurrando mi nombre desde el otro lado del cristal. «Carlos», decía. «Carlos, ven conmigo. Camina conmigo por la carretera». Cuando me asomé, estaba pegada a la ventana, mirándome con esos ojos que parecían 2 pozos de luz. Su belleza era sobrenatural, hipnótica. Pero había algo en su sonrisa que me hizo dudar. Era demasiado perfecta, demasiado constante, como si estuviera pintada en su rostro. «No tengas miedo», susurró. «Solo quiero caminar contigo». Pero yo no abrí la ventana. Me quedé ahí, observándola, y por un momento, juro que vi algo extraño en el reflejo del cristal. Por un segundo, el espejo no reflejaba lo que debía. En lugar de su rostro hermoso, vi algo horrible, algo que no debería existir. La 4ª noche, ella ya no se conformó con quedarse afuera. Encontré la puerta de mi casa abierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado con llave. La puerta se abrió lentamente, sin hacer ruido, y pude oler su perfume, un aroma extraño, como a flores marchitas mezcladas con tierra húmeda. Los objetos comenzaron a moverse solos. Los planos de la carretera se desenrollaron sobre la mesa, las herramientas se organizaron en patrones extraños, y todos los espejos de la casa se empañaron, como si alguien hubiera respirado sobre ellos. Esa figura sigue apareciendo en mis sueños. Cada noche, veo a la mujer hermosa transformándose lentamente, veo su rostro cambiando hasta convertirse en algo monstruoso. Y cada noche, los sueños se mezclan con la realidad un poco más. Una madrugada, me desperté y ella estaba parada en mi cuarto. Ya no estaba al otro lado de la ventana, sino adentro, junto a mi cama. Su belleza seguía siendo deslumbrante, pero ahora podía ver los detalles que había pasado por alto. Sus pies no tocaban completamente el suelo, su piel tenía un brillo que no era natural, y cuando sonreía, sus dientes eran demasiado afilados. «¿Por qué no vienes conmigo?», me preguntó con esa voz que sonaba como agua corriendo sobre piedras pulidas. «Todos los hombres vienen conmigo al final». Fue entonces cuando entendí. La carretera había estado abandonada durante años no por falta de presupuesto, sino por algo mucho más siniestro. Los trabajadores anteriores habían desaparecido, uno por uno, seducidos por la belleza sobrenatural de la ciguanaba. Y ahora me tocaba a mí. Las noches siguientes fueron un infierno. Podía oír sus pasos en la carretera a todas horas, no solo a las 3:03 de la mañana, siseos que venían del techo, susurros que se filtraban a través de las paredes, y presencias invisibles que caminaban por la casa, dejando el aroma a flores marchitas y tierra húmeda. Los espejos comenzaron a mostrar cosas que no debían mostrar. La carretera, siempre la carretera. Pero no como era durante el día, sino como se veía en sus dominios, un camino sin fin que se perdía en la oscuridad, donde hombres caminaban como sonámbulos, siguiendo una figura blanca que nunca se daba vuelta. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Porque mientras escuchas mi historia, ella puede estar escuchando también. Y si puedes oler el aroma a flores marchitas, si sientes una presencia que te observa desde la oscuridad, entonces tal vez ya es demasiado tarde. La última vez que la vi, hace 3 noches, estaba parada en mi patio, pero ya no se molestó en mantener su fachada de belleza. Su rostro era el de una calavera cubierta por jirones de carne, su cabello era una masa enredada de hierbas secas,
y sus ojos eran dos cuencas vacías que parecían absorber la luz. «Ya no puedes resistirte», gruñó con una voz que sonaba como huesos quebrándose. «Todos vienen conmigo al final». Y tenía razón. Porque ahora, mientras termino de contarte esta historia, puedo sentir su llamado volviéndose más fuerte cada noche. Puedo oír sus pasos en la carretera, cada vez más cerca de mi casa. Y cuando me miro en el espejo, veo que mis ojos han comenzado a brillar con la misma luz sobrenatural que los suyos. ¿Puedes sentirla también? Porque si estás escuchando esto en la oscuridad, si estás solo mientras la lluvia golpea tu ventana, entonces tal vez ella ya sabe dónde estás. Tal vez ya está caminando hacia ti por la carretera que conecta tu mundo con el suyo. El silencio se volvió opresivo. Y ahora, mientras las 3:03 de la madrugada se acercan, puedo escuchar su voz llamándome desde afuera. «Carlos, ven conmigo. Es hora de caminar por la carretera». ¿Estás seguro de que estás solo? Porque yo ya no estoy solo en mi casa. Mi nombre es Roberto, y soy veterinario especializado en ganado. Hace 5 meses, me contactaron desde un rancho en las montañas de Nuevo León. Los animales estaban muriendo de una manera extraña, y el dueño, don Aurelio, estaba desesperado. Había perdido más de 20 cabezas de ganado en 2 semanas, y ningún veterinario de la región había podido explicar qué estaba pasando. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que hay misterios que es mejor no resolver, secretos que es mejor dejar enterrados. Pero la curiosidad científica pudo más, y acepté el caso. El rancho estaba a 3 horas de la ciudad más cercana, perdido entre cerros secos y vegetación espinosa. Cuando llegué, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio que no era normal. No había cantos de pájaros, no había chirridos de insectos, no había el mugido habitual del ganado. El silencio se volvió opresivo desde el primer momento. Don Aurelio me llevó a ver las reses muertas. Lo que encontré me dejó sin palabras. Los animales tenían 2 pequeñas perforaciones en el cuello, perfectamente circulares, como si hubieran sido hechas con una aguja muy grande. Pero lo más inquietante era que estaban completamente desangrados. No había ni una gota de sangre en el suelo, como si algo hubiera drenado cada gota con precisión quirúrgica. ¿Qué hora es donde estás tú? Si son más de las 3 de la madrugada, tal vez deberías pausar esto y continuar mañana. Porque a las 3:03 de la mañana, la noche se transforma. A las 3:03 de la mañana, no estás solo. Me instalé en la casa de huéspedes del rancho, una construcción pequeña pero cómoda que daba directamente a los corrales. Don Aurelio me advirtió que no saliera por las noches, que mantuviera las ventanas cerradas, y que si escuchaba algo extraño, no me asomara. ¿Algo extraño como qué?, le pregunté. Usted lo va a saber cuando lo escuche, me respondió, desviando la mirada. La primera noche fue tranquila. Revisé mis notas, analicé las muestras que había tomado, y traté de encontrar una explicación lógica. Pensé en vampiros, en algún tipo de murciélago grande, en una enfermedad desconocida. Pero ninguna de mis teorías explicaba la precisión de las heridas o la completa ausencia de sangre. La segunda noche, la tecnología comenzó a fallar sin razón. Mi computadora se reiniciaba constantemente, el teléfono perdía señal, y las luces de la casa parpadeaban como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Pero lo más extraño era que mi equipo médico comenzó a activarse solo. El estetoscopio amplificaba sonidos que no debería captar, como si algo estuviera respirando muy cerca, pero no había nada ahí. Esa noche, escuché el primer sonido. Era como un chillido, pero no completamente animal. Tenía algo humano en él, algo que me erizó los cabellos de la nuca. Venía de los corrales, donde estaba el ganado que aún quedaba vivo. Me asomé por la ventana y vi las reses agrupadas en un rincón, temblando de terror, mirando todas hacia el mismo punto en la oscuridad. Entonces lo vi. Era una sombra que se movía entre las sombras, pero su forma no era la de ningún animal que conociera. Era bípedo, pero se movía con una agilidad sobrenatural. Saltó sobre la cerca de 3 metros como si fuera un escalón, y cuando la luz de la luna lo iluminó por un segundo, pude ver su silueta. Era pequeño, como un niño, pero con extremidades demasiado largas y una cabeza desproporcionada. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que estás observando algo que no debería existir, algo que desafía todo lo que sabes sobre la naturaleza. Porque esa noche, cuando la criatura me miró directamente a los ojos, supe que ya no estaba solo en el rancho. Al día siguiente, encontré otra res muerta. Las mismas heridas perfectas, la misma ausencia total de sangre. Pero esta vez había algo más, huellas en el suelo seco. No eran huellas de perro ni de coyote.
Eran huellas de algo que caminaba en dos patas, pero con garras afiladas que se hundían profundamente en la tierra. Don Aurelio llegó temprano esa mañana, y cuando vio las huellas, su rostro se puso pálido. «Ya lo vio, ¿verdad?», me preguntó. Cuando le conté lo que había observado, se persignó 3 veces. «Esa cosa lleva años rondando por estos cerros», murmuró. «Mi padre la vio, mi abuelo la vio. Pensé que se había ido, pero ha vuelto». «¿Qué es?», le pregunté. «Los viejos le dicen el chupacabras», respondió. «Pero yo creo que es algo peor. Algo que no debería existir». Esa noche, escuché mi nombre, pero no había nadie más en la casa. Era una voz extraña, como si alguien tratara de imitar el habla humana pero no supiera cómo hacerlo correctamente. «Roberto», decía. «Roberto, sal afuera. Quiero conocerte». Cuando me asomé por la ventana, estaba parado en el centro del patio, bajo la luz de la luna. Ya no era solo una sombra. Podía ver sus detalles claramente, y lo que vi me heló la sangre. Era pequeño, como un niño desnutrido, pero su piel era gris y rugosa, como cuero viejo. Sus ojos eran enormes, completamente negros, sin pupila ni iris visible. Tenía brazos largos que terminaban en garras afiladas, y cuando abrió la boca, pude ver hileras de dientes puntiagudos, como los de un tiburón. Pero lo más perturbador era que parecía inteligente. No era un animal actuando por instinto. Era algo que pensaba, que planeaba, que me había estado observando y estudiando. «Ven conmigo», siguió diciendo con esa voz que sonaba como metal raspando contra piedra. «Quiero mostrarte algo». Pero yo no salí. Cerré las cortinas y me alejé de la ventana. Pero podía escuchar sus garras raspar contra el cristal, podía oír su respiración laboriosa del otro lado de la pared. Los días siguientes fueron un infierno. El ganado seguía muriendo, 1 o 2 reses cada noche, siempre con las mismas heridas perfectas. Los espejos de la casa comenzaron a mostrar cosas que no debían mostrar. En lugar de mi reflejo, a veces veía el patio del rancho, pero desde una perspectiva imposible, como si estuviera mirando desde el techo. Y en esas visiones, podía ver a la criatura moviéndose entre las sombras, siempre observándome. Objetos que se movían solos durante la noche, mis instrumentos se reorganizaban, formando patrones extraños. Las jeringas se alineaban como si fueran colmillos, los bisturíes se disponían en formas que me recordaban a garras. Esa figura sigue apareciendo en mis sueños. Cada noche, veo a la criatura transformándose, veo su cuerpo cambiando hasta convertirse en algo aún más monstruoso. Y cada noche, los sueños se mezclan con la realidad un poco más. Una madrugada, me desperté y estaba parado junto a mi cama. Ya no estaba afuera, sino adentro de la casa, observándome con esos ojos negros que parecían absorber la luz. Su respiración era laboriosa, como si respirar fuera un esfuerzo consciente. «¿Por qué no vienes conmigo?», me preguntó con esa voz que sonaba como uñas rasgando una pizarra. «Todos los animales vienen conmigo al final». Fue entonces cuando entendí. No era solo un depredador. Era algo más inteligente, algo que había aprendido a comunicarse, que había desarrollado una obsesión conmigo. Y la forma en que me miraba, con esa mezcla de curiosidad y hambre, me hizo comprender que yo era su próximo experimento. Las noches siguientes fueron un catálogo de horror. Podía oír sus pasos en el techo a todas horas, no solo a las 3:03 de la mañana, siseos que venían de las paredes, susurros en esa voz artificial que había aprendido a imitar, y presencias invisibles que caminaban por la casa, dejando el aroma a azufre y carne podrida. La puerta se abrió lentamente una madrugada, sin que yo la hubiera desbloqueado. Del otro lado, él estaba esperando, pero ya no estaba solo. Había otras figuras con él, criaturas similares pero diferentes, como si fueran variaciones de la misma pesadilla. Todos me observaban con esos ojos negros que brillaban en la oscuridad. «Es hora de venir con nosotros», gruñó el primero. «Queremos estudiarte, como tú nos has estudiado a nosotros». «¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Porque mientras escuchas mi historia, él puede estar escuchando también. Y si puedes oler el aroma a azufre, si sientes una presencia que te observa desde la oscuridad, entonces tal vez ya es demasiado tarde. La última vez que lo vi, hace 3 noches, estaba parado en el patio del rancho, pero había algo diferente en él. Parecía más grande, más fuerte, como si hubiera estado alimentándose de algo más que sangre de ganado. Y cuando me sonrió, pude ver que sus dientes se habían vuelto más afilados, más numerosos. «Ya no estás solo», gruñó suavemente. Y tenía razón. Porque ahora, mientras termino de contarte esta historia,
puedo sentir que algo ha cambiado en mí. Mis sentidos se han vuelto más agudos, puedo ver en la oscuridad con una claridad sobrenatural, y cuando me miro en el espejo, mis ojos han comenzado a brillar con la misma luz que los suyos. ¿Puedes sentirlo también? Porque si estás escuchando esto en la oscuridad, si estás solo mientras la lluvia golpea tu ventana, entonces tal vez la transformación ya comenzó en ti. Tal vez ya puedes oír su respiración laboriosa, tal vez ya puedes sentir sus garras raspar contra tu ventana. El silencio se volvió opresivo. Y ahora, mientras las 3:03 de la madrugada se acercan, puedo escuchar su voz llamándome desde afuera. Roberto, sal afuera. Es hora de cazar juntos. ¿Estás seguro de que estás solo? Porque yo ya no estoy solo en mi piel. Mi nombre es Patricia, y soy antropóloga especializada en folclore mexicano. Hace 6 meses, recibí una llamada de la Universidad de Tamaulipas. Me pedían que investigara una serie de testimonios inquietantes que habían recopilado en un pueblo cerca de la frontera con Texas. Los lugareños hablaban de una bruja que se transformaba en lechuza, y varios niños habían desaparecido en circunstancias extrañas. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que hay historias que es mejor no investigar, leyendas que es mejor dejar en paz. Pero mi trabajo es precisamente ese, documentar las creencias populares, sin importar cuán perturbadoras sean. Así que acepté el caso y me dirigí al pueblo de San Cristóbal, perdido entre la maleza espinosa del desierto tamaulipeco. Cuando llegué, lo primero que noté fue la ausencia total de niños en las calles. Era un pueblo pequeño, de unas 300 personas, pero no se veía ni un solo menor jugando afuera. Las madres mantenían a sus hijos encerrados después de las 5 de la tarde, y cuando preguntaba por qué, solo me respondían, es por la lechuza, señorita. Ella viene por los niños cuando oscurece. ¿Qué hora es donde estás tú? Si son más de las 3 de la madrugada, tal vez deberías pausar esto y continuar cuando amanezca. Porque a las 3:03 de la mañana, el aire se llena de aleteos. A las 3:03 de la mañana, no estás solo. Me instalé en la única casa disponible para huéspedes, una construcción antigua de adobe que había pertenecido a Doña Esperanza, una curandera que había muerto el año anterior. Los vecinos me advirtieron que la casa tenía mala vibra, pero yo no creía en esas supersticiones. Era perfecta para mi investigación, tenía un desván amplio donde podía trabajar con mis documentos, y grandes ventanas que daban al desierto. El primer día entrevisté a varias personas del pueblo. Todas contaban la misma historia. Una mujer mayor, que vivía sola en las afueras, tenía la capacidad de transformarse en lechuza gigante. Por las noches, volaba sobre las casas, buscando niños que hubieran sido desobedientes. Cuando encontraba uno, se posaba en su ventana y lo llamaba con una voz que imitaba perfectamente la de su madre. «Mijo, ven acá», decían que susurraba la lechuza. «Sal afuera, que tu mamá te está esperando». Los niños que la seguían jamás regresaban. El silencio se volvió opresivo cuando les preguntaba por más detalles. Nadie quería hablar abiertamente, todos desviaban la mirada, y cuando insistía, simplemente se persignaban y cambiaban de tema. La primera noche fue tranquila. Trabajé hasta tarde, organizando mis notas y grabaciones. Pero cerca de la medianoche, escuché algo que me hizo levantar la cabeza. Era un sonido que conocía bien, el ulular de una lechuza. Pero había algo extraño en él. Era demasiado fuerte, demasiado grave, como si viniera de un animal mucho más grande de lo normal. Me asomé por la ventana que daba al desierto, y ahí estaba. Posada en un mezquite seco, había una lechuza enorme. Sus ojos brillaban como 2 lunas amarillas en la oscuridad, y cuando me vio mirándola, inclinó la cabeza de una manera que parecía casi humana. Demasiado consciente, demasiado inteligente. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que estás siendo estudiado por algo que no debería tener esa capacidad de razonamiento. Porque esa lechuza no se comportaba como un animal normal. Me observaba con la misma intensidad con que yo la observaba a ella. Al día siguiente, pregunté por la mujer que supuestamente se transformaba en lechuza. Me dijeron que se llamaba Doña Remedios, que vivía en una casa aislada al otro lado del pueblo. Pero cuando quise ir a visitarla, todas las personas con las que hablé me dijeron que había muerto el mes pasado. Entonces ya no puede ser ella la que se está transformando, les dije. Eso es lo que nos tiene más asustados, me respondió doña Carmen, una de las vecinas. Porque la lechuza sigue apareciendo. Esa noche, la tecnología comenzó a fallar sin razón. Mi grabadora se encendía sola, reproduciendo fragmentos de mis entrevistas, pero distorsionados, como si las voces vinieran de muy lejos.
Mi computadora se reiniciaba constantemente, y las luces de la casa parpadeaban como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Pero lo más perturbador era que mi teléfono comenzó a recibir llamadas de números que no existían. Cuando contestaba, solo escuchaba respiración pesada y, de fondo, el ulular de una lechuza que parecía estar riéndose. Esa noche, escuché mi nombre, pero no había nadie más en la casa. Era una voz de mujer mayor, que parecía venir desde el techo. Patricia, decía. Patricia, ven acá. Quiero platicar contigo. Cuando miré hacia arriba, pude ver una sombra moviéndose por el desván. Una sombra que se movía como si fuera una persona, pero que ocasionalmente extendía lo que parecían ser alas enormes. Me armé de valor y subí al desván. Estaba vacío, pero en el suelo había plumas. Plumas enormes, del tamaño de mi mano, de un color gris sucio que parecía absorber la luz. Y en el polvo del suelo, había huellas. No eran huellas de patas de ave. Eran huellas de pies humanos descalzos, pero con garras en lugar de uñas. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que la línea entre la realidad y la pesadilla se está difuminando. Porque esa noche, cuando bajé del desván, todos los espejos de la casa comenzaron a mostrar cosas que no debían mostrar. En lugar de mi reflejo, veía el desierto desde una perspectiva imposible, como si estuviera volando sobre él. Y en esas visiones, podía ver niños caminando solos por la maleza, siguiendo una figura que volaba delante de ellos, guiándolos hacia la oscuridad. El espejo no reflejaba lo que debía. Mostraba una casa diferente, una casa donde una mujer anciana realizaba rituales extraños frente a un altar lleno de huesos pequeños. Y cuando la mujer me vio mirándola a través del espejo, sonrió con una sonrisa que tenía demasiados dientes. Los días siguientes fueron un descenso hacia la locura. Objetos que se movían solos durante la noche, mis papeles se reorganizaban, formando patrones que parecían mapas del pueblo. Las plumas aparecían en lugares imposibles, dentro de mis libros, en mis zapatos, flotando en el agua del lavabo. Esa figura sigue apareciendo en mis sueños. Cada noche, veo a la mujer anciana transformándose, veo sus huesos crujiendo mientras alas enormes brotan de su espalda. Y cada noche, los sueños se mezclan con la realidad un poco más. Una madrugada, me desperté y estaba parada junto a mi cama. Ya no era completamente humana, pero tampoco completamente ave. Era algo intermedio, algo que cambiaba constantemente. Sus ojos eran enormes y amarillos, como los de una lechuza, pero su rostro mantenía rasgos humanos. Cuando habló, su voz sonaba como el viento silbando a través de huesos secos. ¿Por qué no vienes conmigo?, me preguntó. Quiero enseñarte dónde están los niños. Fue entonces cuando entendí. Doña Remedios no había muerto. Se había transformado completamente, había dejado de ser humana para convertirse en algo más. Y ahora, desde su nueva forma, seguía cazando niños, pero había desarrollado una obsesión conmigo. Quería que me uniera a ella, que me convirtiera en su aprendiz. Las noches siguientes fueron un catálogo de terror. Podía oír aleteos en el techo a todas horas, no solo a las 3:03 de la mañana, siseos que venían de las paredes, susurros en esa voz que mezclaba lo humano con lo animal, y presencias invisibles que caminaban por la casa, dejando el aroma a plumas mojadas y tierra de cementerio. La puerta se abrió lentamente una madrugada, sin que yo la hubiera desbloqueado. Del otro lado, ella estaba esperando, pero ya no estaba sola. Había otras figuras con ella, otras brujas que habían completado su transformación. Todas me observaban con esos ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. «Es hora de volar con nosotras», gruñó la primera. «Los niños del pueblo ya no son suficientes. Queremos cazar en la ciudad». ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Porque mientras escuchas mi historia, ella puede estar escuchando también. Y si puedes oler el aroma a plumas mojadas, si sientes una presencia que te observa desde arriba, entonces tal vez ya es demasiado tarde. La última vez que la vi, hace 3 noches, estaba posada en el mezquite del patio, pero había algo diferente en ella. Parecía más grande, más poderosa, como si hubiera estado alimentándose de algo más que niños perdidos. Y cuando me miró, pude ver que sus ojos ya no eran completamente amarillos. Tenían destellos de inteligencia humana, como si recordara quién había sido. «Ya no estás sola», ululó suavemente. Y tenía razón. Porque ahora, mientras termino de contarte esta historia, puedo sentir que algo ha cambiado en mí. Mis sentidos se han vuelto más agudos, puedo ver en la oscuridad con una claridad sobrenatural, y cuando me miro en el espejo, mis ojos han comenzado a brillar con la misma luz amarilla que los suyos. ¿Puedes sentirlo también?
Porque si estás escuchando esto en la oscuridad, si estás solo mientras la lluvia golpea tu ventana, entonces tal vez la transformación ya comenzó en ti. Tal vez ya puedes oír el aleteo de grandes alas, tal vez ya puedes sentir la llamada de la cacería nocturna. El silencio se volvió opresivo. Y ahora, mientras las 3:03 de la madrugada se acercan, puedo escuchar su voz llamándome desde afuera. Patricia, sal afuera. Es hora de volar juntas. ¿Estás seguro de que estás solo? Porque yo ya no estoy sola en mi cuerpo.